¿Crees que podrías sobrevivir un solo día en la antigua Roma? Olvida las postales, los museos y las ruinas majestuosas que ves hoy. La realidad era brutal, fascinante y a menudo mortal. Hoy no vamos a hablar de fechas ni de batallas lejanas. Hoy vamos a viajar al corazón oscuro de Roma, a desvelar los secretos que los libros de historia apenas se atreven a susurrar. Prepara tu mente, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión del imperio más grande de la historia. Nuestro primer secreto nos lleva a la arena ensangrentada del Coliseo. Piensas en los gladiadores como héroes de película, luchando por la gloria, pero la verdad es mucho más compleja y siniestra. ¿Luchaban siempre a muerte? No. Contrario a la creencia popular, un gladiador era una inversión increíblemente cara. Eran atletas de élite, entrenados en escuelas especializadas, alimentados con dietas específicas y valorados como activos valiosos. Matar a un gladiador era un desperdicio de dinero. La mayoría de las veces, los combates terminaban con un perdedor herido, pero vivo, cuya suerte quedaba en manos del público y del organizador de los juegos. Pero no te equivoques, su vida era un negocio sangriento, un espectáculo controlado por la élite para apaciguar a las masas con pan y circo. Cada gota de sangre derramada en la arena era un recordatorio del poder absoluto del emperador y del precio de la libertad. Eran esclavos, prisioneros de guerra, criminales, pero también hombres libres que buscaban fama y fortuna. Su existencia era una paradoja. Eran los más despreciados de la sociedad, pero al mismo tiempo los más idolatrados. Estrellas de rock de un mundo antiguo, cuyo sudor y sangre se vendían como afrodisíacos y remedios. Su vida era corta, brutal, pero su leyenda, eterna. Pero la sangre no solo se derramaba en la arena. El verdadero campo de batalla, el más peligroso, estaba en los pasillos de mármol del Senado. Aquí las palabras eran más afiladas que cualquier espada. Nuestro segundo secreto revela que el poder en Roma no se ganaba con votos, sino con dagas en la oscuridad. Las conspiraciones, el veneno y los asesinatos eran el verdadero juego político. Imagina un mundo donde tu aliado más cercano podría ser tu verdugo. Julio César no fue el único apuñalado por la espalda. Emperadores como Calígula y Nerón vivían en una paranoia constante, rodeados de guardias pretorianos que a menudo eran los primeros en traicionarlos. El veneno era el arma silenciosa de la aristocracia. Se servía en copas de vino, se mezclaba en exquisitos manjares. Familias enteras fueron aniquiladas en la lucha por el poder. El Senado, que una vez fue el corazón de la República, se convirtió en un nido de víboras donde cada sonrisa ocultaba una conspiración y cada apretón de manos podía ser el último. La lealtad era una moneda que se devaluaba rápidamente y la ambición era una enfermedad mortal. Sobrevivir en la política romana no requería elocuencia, sino una red de espías, un catador de confianza y la voluntad de matar antes de ser asesinado. Ahora, adentrémonos en un aspecto aún más íntimo y perturbador, la medicina. ¿Qué pasaba si te enfermabas o te herías en Roma? Nuestro tercer secreto es una mezcla de genialidad y horror. Los médicos romanos realizaban cirugías increíblemente complejas para su época. Tenían herramientas especializadas como bisturís, fórceps y sierras para huesos. Podían realizar amputaciones, trepanaciones de cráneo e incluso cirugías de cataratas. Conocían la importancia de la higiene, hasta cierto punto, hirviendo sus instrumentos. Sin embargo, sus remedios te helarían la sangre. ¿Sufres de dolor de cabeza? Te aplicarían un torpedo eléctrico vivo en la sien. ¿Necesitas un enjuague bucal? Usaban orina. Sí, has oído bien. La orina, por su contenido en amoníaco, era un blanqueador y antiséptico popular. Se recolectaba en urnas públicas y se vendía a los tintoreros y a quienes querían una sonrisa más blanca. Era eficaz, sí, pero profundamente perturbador.
La medicina romana era un campo de pruebas brutal, una extraña danza entre el conocimiento empírico y la superstición más profunda. Para cada avance quirúrgico había una docena de pociones inútiles y peligrosas. Era un mundo donde una simple infección podía ser una sentencia de muerte, y donde la cura, a veces, era peor que la enfermedad. Pero la vida en Roma no era solo brutalidad y peligro. Para la élite era un festín para los sentidos, una orgía de lujo y exceso. Y aquí yace nuestro cuarto secreto, la decadencia sin límites. Has oído hablar de las fiestas romanas, pero la realidad supera cualquier ficción. Los banquetes de la aristocracia duraban días. Se servían manjares exóticos, lenguas de flamenco, cerebros de avestruz, erizos de mar traídos de costas lejanas. El vino, mezclado con especias y miel, fluía sin cesar. Y cuando los comensales ya no podían más, recurrían al vomitorio. No, no era una habitación específica para vomitar como a menudo se cree. Esa es una interpretación errónea. El término se refería a los pasillos que permitían a las grandes multitudes salir rápidamente de un anfiteatro. Pero la práctica de comer hasta vomitar para poder seguir comiendo era real y común entre los más ricos. Era un símbolo de estatus, una demostración de riqueza tan vasta que podía permitirse el lujo de ser literalmente desperdiciada. Construyeron villas con sistemas de calefacción por suelo radiante, piscinas privadas y mosaicos que eran obras de arte. Se bañaban en leche de burra para suavizar la piel y se perfumaban con esencias traídas de Arabia. Era un mundo de contrastes extremos. Mientras la élite se ahogaba en lujo, la gran mayoría de la población vivía hacinada en insalubres edificios de apartamentos, luchando por el pan de cada día. Hemos visto su brutalidad, su política, su medicina y su lujo, pero el secreto final es quizás el más sorprendente de todos. La antigua Roma no era solo un imperio de legionarios y senadores, era un semillero de innovación tecnológica que desafía nuestra percepción del pasado. Nuestro quinto secreto es que los romanos poseían tecnologías que parecen sacadas del futuro. El ejemplo más asombroso es su hormigón. El Panteón de Roma, con su cúpula de hormigón no reforzado, de más de 43 metros de diámetro, sigue en pie después de casi 2000 años. El secreto, una mezcla de ceniza volcánica que reaccionaba con el agua de mar, creando un material que no solo era increíblemente duradero, sino que tenía la capacidad de autorrepararse. Las grietas se sellaban solas con el tiempo. Es una tecnología que los científicos modernos apenas están empezando a comprender y replicar. Pero eso no es todo. Antes incluso del apogeo de Roma, en el mundo helenístico que tanto la influyó, se creó el mecanismo de Anticitera. Rescatado de un naufragio de hace más de 2000 años, este dispositivo de bronce con complejos engranajes es considerado la primera computadora analógica del mundo. Podía predecir eclipses, seguir los movimientos de los planetas y calcular fechas de eventos como los Juegos Olímpicos. Era un mapa del cosmos en una caja. Estas no son las obras de una civilización primitiva, son el testimonio de una mente ingenieril y científica que, en muchos aspectos, estaba siglos por delante de su tiempo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros secretos tecnológicos yacen aún enterrados bajo las arenas del tiempo? Hemos viajado a través de la arena y el senado, de los quirófanos a los salones de banquetes. Hemos desenterrado secretos de una Roma que era a la vez más brillante y más oscura de lo que jamás imaginamos. Si has llegado hasta aquí, no eres un espectador pasivo, eres parte del 1% que busca la verdad en la historia, que no se conforma con la versión oficial. Has demostrado tener la curiosidad de un verdadero explorador del pasado. No dejes que el algoritmo te pierda en el mar de contenido trivial. Únete a la Legión de Ucles. Suscríbete ahora para desbloquear los secretos más profundos del pasado, desde las pirámides de Egipto
hasta los misterios de los mayas. El conocimiento es poder, y en el canal de Ucles el poder es tuyo.